Hola, soy Pedro Terrero y... consigue este efecto de seguimiento automático utilizando la inteligencia artificial y mucho más. Porque te traigo 5 trucazos para sacarle todo el partido a Open Broadcaster System, es decir, OBS. Pero antes, un poco de spam. Y es que hemos actualizado el curso de Filmora 9, que ahora es Filmora 10. Sí, efectivamente, se ha actualizado a la última versión y hemos actualizado el curso con 2 lecciones nuevas en las que desgrano todas las novedades que trae esta nueva versión, que son muy jugositas y van a hacer tu flujo de trabajo mucho más productivo. Así que vamos con estos 5 consejos, 5 trucazos que para mí son brutales y además te traigo un bonus que te va a explotar la cabeza en 1000 pedazos. OBS se ha convertido en una herramienta imprescindible para hacer transmisiones en vivo y también videollamadas avanzadas. Está tan extendido que incluso fabricantes de hardware están creando dispositivos enfocados en sacarle todo el partido a esta aplicación. Ya hablamos en su momento de cómo puedes sacarle todo el partido a Streamlabs OBS, que es un OBS vitaminado y especialmente enfocado a hacer transmisiones a través de Twitch, pero en este caso vamos a hablar de OBS Studio. OBS Studio es la aplicación madre de la que bebe Streamlabs OBS, así que el 95% de las cosas funciona exactamente igual. Por ello, si le echas un vistazo a este tutorial que tienes aquí, puedes aprender un poquito mejor cómo funciona Streamlabs OBS y por extensión OBS Studio. Desde la versión 26 de OBS tenemos ya la cámara virtual de forma nativa. Antes lo teníamos mediante plugin, pero ahora lo tenemos de forma integrada dentro del mismo OBS. ¿Qué es la cámara virtual? Pues básicamente consiste en que puedes mandar la señal del OBS, la señal de salida de OBS, a un sistema como por ejemplo Zoom, Skype o lo que quieras. Yo por ejemplo utilizo Whereby y podría utilizar la cámara virtual de OBS y por ejemplo meter plecas, los lower thirds de toda la vida, meter transiciones, cambiar a la pantalla en la que estoy trabajando, en mi escritorio, etcétera, etcétera. Ya te puedes imaginar la enorme utilidad que tiene esto. Para activarlo es muy sencillo, solo tienes que abrir OBS, recuerda no duplicar la señal con tu webcam, con el programa de videollamada o tendrás problemas, se quedará bloqueada la imagen, etcétera, etcétera, y darle a iniciar cámara virtual. Luego, en tu programa de transmisión favorito, selecciona en cámara OBS Virtual Camera y directamente aparecerá la imagen que tú quieras según lo que selecciones en OBS. Algo que he estado probando en las últimas semanas es el multistream. ¿Qué es el multistream? Te preguntarás. Pues consiste en duplicar o triplicar o multiplicar la señal que tú tengas de tu OBS para hacer transmisiones en directo, al unísono, al mismo tiempo, en diferentes plataformas. De forma que podríamos tener una transmisión en Twitch, otra en Facebook Live, otra, por ejemplo, en Periscope, es decir, en Twitter, etcétera, etcétera. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues presta atención. Con el plugin OBS Multi-RTMP conseguiremos multiplicar la señal de nuestro OBS. Para instalarlo, ve a esta página del proyecto en GitHub, luego a Releases y descarga la última versión. Para Windows lo tenemos ya compilado y para Mac y Linux, lo siento, hay que compilarlo. Tienes las instrucciones en la página del proyecto. Como en mi caso tengo Windows, me bajo el zip ya compilado y al abrirlo nos aparecerán 2 carpetas. Entramos en Data, OBS Plugins y la carpeta OBS Multi-RTMP, y la extraemos al directorio de archivos de programa, OBS Studio, Data, OBS Plugins. Esto es para traducirlo al español. Luego entramos en el zip, en la carpeta de OBS Plugins y 64 o 32 bits, según la versión de OBS que tengamos, y en mi caso, como tengo 64 bits, pues entro en la carpeta de 64 bits y el archivo .dll lo extraigo al directorio archivos de programa, OBS Studio, OBS Plugins 64 bits. No te preocupes que esto solo tenemos que hacerlo una vez. Al iniciar OBS la próxima vez, veremos un nuevo panel llamado Salida Múltiple, donde podremos añadir un nuevo destino. Le ponemos nombre y el servidor y clave RTMP que nos haya proporcionado el servicio y listo. Cuando queramos transmitir, le damos a iniciar transmisión y luego a iniciar en cada uno de los destinos. Ojo, porque aquí estamos multiplicando la señal tantas veces como plataformas tengamos de transmisión. Es decir, si por ejemplo tenemos 2500 kilobits de transmisión de la señal de salida, vamos a utilizar otros 2500 kilobits para, por ejemplo, Twitter, otros 2500 para Facebook, etcétera, etcétera. Así que tienes que tener una conexión muy rápida, con un ancho de banda muy grande, para hacer frente a esta multiplicidad de streamings. Esto se puede cambiar en los ajustes de vídeo y de audio de cada destino, pero que sepas que aquí no es emitir una vez y OBS en la nube hace la operación de multiplicar la señal, como se hace en otros servicios como por ejemplo Streamlabs OBS, StreamYard, etcétera, etcétera, sino que aquí lo estamos haciendo a pelo.
Aquí estamos haciéndolo desde nuestro ordenador, multiplicando la señal para hacer directos en diferentes plataformas al mismo tiempo. Otro inconveniente que podemos tener es que en algunas ocasiones los servicios de transmisión de streaming te piden exclusividad. Por ejemplo, Twitch, si eres afiliado, te pide que no puedes emitir el streaming pasadas 24 horas fuera de Twitch y no te deja hacer multistreaming al unísono al mismo tiempo. Así que ahí ya te toca a ti barajar los pros y los contras de hacer multistreaming. Tiene sus inconvenientes y tiene sus ventajas. La verdad es que es un poco difícil de gestionar diferentes streaming porque puedes tener diferentes chats en diferentes ventanas y puede ser un poco lío. Pero para darte a conocer, sobre todo al principio, o si simplemente lo que te apetece es tener un streaming rulando al mismo tiempo en diferentes plataformas, en diferentes servicios, pues ¿por qué no? Algo que he amado con cada vez más locura es que en OBS Studio, en la versión de código abierto de OBS y en Streamlabs OBS, puedo tener colecciones de escenas. ¿Qué son las colecciones de escenas? Pues son diferentes escenarios en los que puedo tener diferentes escenas, diferentes fuentes, según la situación en la que yo esté. Por ejemplo, si yo lo que quiero es tener un escenario con una fuente de grabación que sea única y exclusivamente mi escritorio para grabarme, cuando yo estoy haciendo tutoriales, por ejemplo, pues puedo crear una colección de escenas que sea eso, simple y llanamente, y luego, para no perderla, puedo crear una colección de escenas diferente para hacer transmisiones en vivo cuando esté hablando con amigos o lo que sea. Así que es muy interesante esto porque te permite tener ordenadas las escenas en diferentes colecciones según la necesidad que tú tengas. En OBS, si te vas a colección de escenas y generas una nueva o duplicas la que tengas, cambiando los escenarios y fuentes que tengas, puedes generar diferentes colecciones según tu necesidad. ¿Sabías que puedes convertir de MKV a MP4 sin pérdida de calidad de imagen en menos de lo que he tardado en decir esta frase? Presta atención a este secretillo que tiene OBS. Si te vas a archivo y seleccionas convertir grabaciones, puedes convertir fácilmente los MKV que tengas, como por ejemplo los que genera el programa cuando grabamos el escritorio, aunque esto por supuesto se puede cambiar en los ajustes. El proceso tarda un par de segundos y tendrás un MP4 sin perder ni un ápice de calidad y compatible con tu editor de vídeo favorito. Y ahora vamos con el quinto trucazo que funciona ya en Streamlabs OBS, pero que en OBS Studio, en la versión madre, la versión normal de OBS, no teníamos, pero que podemos extender mediante plugin. Existen dispositivos de hardware que te permiten gestionar la señal que envíes desde tu OBS. Estos dispositivos, la verdad es que podría no ser para todos los bolsillos porque es cierto que cuestan varios cientos de euros. Lo que pasa es que también tenemos el equivalente virtual, utilizando nuestro querido smartphone. Esto se puede hacer con una aplicación que se llama Stream Control y está disponible para teléfonos Android. En iPhone no, pero es lo que hay. ¿Yo qué quieres que le haga? Para habilitar el control remoto en nuestro OBS tenemos que instalar la aplicación en nuestro teléfono, lógicamente, y también el plugin para OBS llamado OBS WebSocket. El proceso es similar al de antes. Nos vamos al GitHub, a Releases, y en mi caso, como estoy en Windows, descargamos esta vez el instalador para facilitar el proceso aún más. Luego en OBS, en herramientas, nos aparecerá una opción llamada WebSocket y si hacemos clic nos aparecerá una ventanita en la que podemos configurar el puerto y añadir una contraseña opcional. Pues bien, lo que tienes que hacer ahora es irte al menú de inicio, escribir cmd y luego escribir ipconfig. ¡ipconfig! Con esto vas a obtener la IP interna que tienes en tu red Wi-Fi. Importante esto, tienes que estar en la misma red Wi-Fi o red interna cableada que tengas en tu casita o donde estés. Y en la aplicación de Stream Control tienes que poner la IP del ordenador donde tengas configurado OBS. Le das a OK, te aparecerá una notificación diciendo que se ha conectado un nuevo dispositivo mediante WebSocket, y ya puedes controlar tu OBS desde tu teléfono móvil. Ojo, como decía, en Streamlabs tenemos ya esta funcionalidad de serie, así que si tienes un iPhone o simplemente no te quieres complicar la vida, pues puedes utilizar Streamlabs OBS para realizar mediante tu smartphone. ¿Recuerdas que hace unos meses hablábamos de una movida que estaba preparando Nvidia para utilizar inteligencia artificial y aplicarla a tus directos, cambiando el fondo, aplicando un reductor de ruido a la voz, etcétera, etcétera?
Pues esta movida ya está entre nosotros y se llama NVIDIA Broadcast. Aclaro que por ahora solo está disponible en Windows y para tarjetas gráficas RTX, al menos por ahora. Pero un usuario me sopló en su momento que existe una manera de engañar a la aplicación, entre comillas, haciendo que se pueda utilizar también tarjetas gráficas GTX. Dejo las instrucciones aquí abajo, yo no lo he probado, tengo aquí una tarjeta gráfica RTX y lo he probado así tal cual, pero según dicen funciona bastante bien. Y ahora prepárate porque te voy a enseñar a eliminar el fondo que tienes en tu imagen sin tener ningún croma y utilizando inteligencia artificial. Presta atención. Primeramente instalamos NVIDIA Broadcast desde la web oficial que dejo en la descripción, le damos a descargar ahora, ejecutar, siguiente y en fin, ningún misterio aquí. Por supuesto te recomiendo que te descargues los últimos drivers de tu tarjeta gráfica para evitar incompatibilidades y evitar posibles bugs que pudiera tener esta aplicación. Seguidamente abrimos la aplicación NVIDIA Broadcast, tenemos aquí el efecto de iluminación de ruido del micrófono, pero si te vas aquí a cámara, beta, esto todavía está en estado beta, podemos elegir una fuente de la cámara, en este caso yo puedo elegir el Canlink 4K y en efecto, fíjate lo que podemos hacer aquí. Seleccionamos el desplegable y ponemos, por ejemplo, sustitución de fondo. Lo activamos y fíjate que ha eliminado el fondo, como hace zoom, por ejemplo, pero esta vez utilizando tu tarjeta gráfica. Y además, lo interesante que tiene esto es que la señal que tenemos de NVIDIA Broadcast funciona también como una cámara virtual, de forma que la podemos recoger luego desde nuestra aplicación favorita de videoconferencia y simplemente tenemos que seleccionar en Cámara NVIDIA Broadcast. Además, tenemos otros efectos muy interesantes que podemos aplicar, como desenfoque del fondo o rastreo de movimiento. Muy útil si tenemos un sujeto que se mueve dentro del plano y queremos realizar un seguimiento de forma automática. En este caso, como tengo yo gafas, pues la eliminación no es perfecta, pero oye, funciona bastante bien. O por supuesto también lo podríamos utilizar en OBS. Si utilizamos la eliminación de fondo, podemos cambiar el fondo que tengamos por lo que queramos, de forma que podría añadir un dispositivo de captura de vídeo y seleccionando NVIDIA, pues podría yo, por ejemplo, colocar aquí mi pantallita pequeñita y hacer, por ejemplo, un streaming de un juego o lo que yo quiera. ¿Has visto cómo cambia ahora el paradigma con estas herramientas, con estos trucos y este bonus que te he traído al final? Pues ahora te toca a ti investigar, probar estas cositas y adaptarlo a lo que tú necesites también, a tu flujo de trabajo también con estas aplicaciones. Yo ya te digo que OBS es una de las aplicaciones que más utilizo en mi día a día y por eso es interesante que tú conozcas también estos truquillos para que tú también puedas aplicarlos en tu día a día. Así que nada más, si te ha gustado este vídeo, déjame un like, agítalo también por las redes sociales para que todo el mundo sepa cómo sacarle todo el jugo a OBS Studio. Y si quieres saber mucho más sobre creatividad audiovisual, edición de vídeo, software creativo, cine y mucho más que estoy preparando, suscríbete dándole a este botonazo que tenéis aquí, clink, 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 y dame también aquí abajo un campanazo, clan, para que YouTube te avise clink, clink, clink cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, adiós. OBS.